Así que en los próximos minutos nuestra misión es desmenuzar esta forma de ver las cosas. El eje de todo es una metáfora muy, muy potente que llaman el cheque del poder. Así es. Vamos a explorar qué significa, por qué argumentan que la ciudadanía a menudo no lo cobra y qué proponen para cambiar eso. A ver, entremos de lleno. Venga. El primer golpe sobre la mesa es una redefinición total de lo que es o de lo que entienden ellos como poder. Así es. Nos dicen que pensar que el poder es la silla presidencial o, no sé, una curul, es una visión parcial y peligrosa. ¿Ok? La propuesta es que el poder no es el cargo, sino la capacidad real de decidir el rumbo colectivo. El rumbo colectivo. Y la tesis fundamental es que, en una democracia, esa capacidad no gotea desde arriba, sino que brota desde abajo, desde la gente. Ok, pero aquí hay un matiz importante que ellos mismos hacen para que no se quede en una frase bonita. No. Sí, justo. Distinguen entre poder y autoridad. Suena parecido, pero para ellos es la clave de todo. Lo fascinante es cómo lo separan. La autoridad, dicen, es como un permiso temporal que se le da a alguien para que administre. Una chamba, un encargo. Exacto. Una chamba con fecha de caducidad. El poder ciudadano, en cambio, es la fuente de todo. Es permanente. Entiendo. Según esta lógica, cuando votas, no estás regalando tu poder. Ni siquiera lo estás prestando. Entonces, ¿qué haces? Simplemente estás contratando a un administrador temporal. O sea, el político es un gerente, no el dueño de la empresa. La junta de accionistas, que sería el pueblo, sigue teniendo el control y puede decidir si el gerente sigue o se va. Precisamente. Y por eso insisten en que la fuente de legitimidad de cualquier decisión gubernamental sigue siendo el pueblo. Que puede dar o quitar su respaldo. Exacto. No es algo que se entrega cada 6 años y ya. Es una relación viva y constante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si el poder es nuestro y no se pierde en las elecciones, ¿a dónde se va? Buena pregunta. La respuesta que dan es contundente. No se pierde, se abandona. Y son muy específicos en cómo pasa esto. Mencionan 4 fugas principales. La primera es la desinformación. Cuando la gente deja de buscar activamente entender lo que pasa. Y se conforma con el encabezado. Sí, o con las cadenas de WhatsApp. La segunda es cuando se instala la idea del ya cumplí. Esa creencia de que con ir a votar se acaba tu responsabilidad ciudadana. La tercera es la delegación ciega, que es básicamente decir, ya que ellos resuelvan y pues desaparecer del mapa. Y la cuarta, que me parece crucial, es cuando se confunde lealtad con silencio. Uf, esa es fuerte. La idea de que si apoyas a un gobierno, tu única función es aplaudir y callar ante los errores. Hay una frase en los documentos que resume el peligro de todo esto de forma brutal. El mayor triunfo de cualquier élite es convencer al pueblo de que no tiene poder. ¡Wow! Es una frase fuertísima. Y los documentos dan ejemplos de cómo se logra esa convicción. Hablan de herramientas, de narrativas. Sí, aunque no con nombres y apellidos, describen el mecanismo. Hablan de la promoción de un cinismo generalizado. Esta idea de que todos son iguales, para que la gente se rinda antes de empezar. Claro, la apatía. Mencionan la saturación de escándalos irrelevantes para ocultar los temas de fondo. Y sobre todo, el fomento de la polarización artificial. El divide y vencerás. De toda la vida. El objetivo es que la gente se sienta tan aislada, tan enojada con su vecino, que olvide que tiene un poder colectivo inmenso. Claro, porque aceptar que el poder es del pueblo no es una idea cómoda, ¿verdad? Para nada. Implica que si las cosas van mal, la responsabilidad también es, en parte, de quien abandona ese poder. Exacto, te quita el confort de solo culpar a los de arriba. Implica que la democracia no funciona en piloto automático. Cierto. Y por eso insisten mucho en que ejercer el poder ciudadano no se trata de salir a gritar o a romper cosas sin ton ni son. Lo definen con verbos muy claros. ¿Cuáles son? Informarse, organizarse, exigir, dialogar y vigilar. El poder consciente, dicen, construye. El poder abandonado, ese inevitablemente se corrompe o es ocupado por otros. Ok, la idea de que el poder es nuestro, pero lo abandonamos, es potente, pero también un poco abstracta. Sí, puede serlo. Me imagino que es fácil que la gente escuche eso y piense, bueno, ¿y eso qué significa en la práctica? Supongo que por eso los autores introducen esta metáfora del cheque, para bajarlo a tierra. Es exactamente para eso. Es una herramienta pedagógica para hacerlo
pues, tangible. A ver. Proponen que imaginemos el poder democrático como un cheque gigantesco. Pero este cheque no lo emite el gobierno ni lo guarda un banco. Entonces, Está hecho de millones de pedacitos, como un rompecabezas, y cada ciudadana y ciudadano tiene una pieza. me gusta esa imagen. El poder no está en una bóvela en Palacio Nacional. Está distribuido en las carteras y las casas de millones de personas. Justo. Pero entonces la pregunta es obvia. Si todos tenemos un pedazo, ¿por qué parece que el cheque nunca se cobra? Y ahí está el corazón de la metáfora. La razón por la que no se cobra es que un solo pedacito del cheque no vale nada. Ah, claro. Claro, es como tener un boleto de lotería roto. Por eso dicen que la queja aislada no cambia nada, o la indignación solitaria se diluye. Justo. El problema no es que la gente no tenga poder, es que su poder está fragmentado. El problema es la fragmentación. El diagnóstico de estos documentos es que el poder ciudadano se anula no por la fuerza, sino por la dispersión. ¿Y cómo se resuelve eso? Para que el cheque se pueda cobrar, para que esos pedazos juntos tengan valor, se necesitan 3 pasos. Ok, Primero, que cada persona se dé cuenta de que tiene un pedazo, que reconozca su propio poder. Segundo, que entienda que no está sola, que hay millones más. Exacto. que hay millones más con su propio fragmento. Y tercero, el paso decisivo, que decidan actuar juntas para unir las piezas. Entonces, el poder individual es potencial, pero el poder colectivo es el que realmente transforma. Ahora, ¿Sí? cuando hablan de actuar juntas, suena a que todo el mundo tiene que pensar igual. Y eso en un país como México, pues es imposible. Y los documentos se adelantan a esa objeción. Hacen un apunte que es oro molido. La unidad no es uniformidad, es coordinación consciente. Coordinación consciente. No se trata de crear un ejército de clones que repitan el mismo discurso. Se trata de que gente con diferentes ideas pueda ponerse de acuerdo en objetivos mínimos comunes. Como por ejemplo, Por ejemplo, exigir transparencia en un contrato público o demandar mejores servicios en una colonia. No necesitas estar de acuerdo en todo para coordinarte en algo específico. ¿y qué pasa cuando esa coordinación no sucede? Cuando la gente se cansa, se resigna o, como decías antes, es dividida a propósito. El cheque no se destruye. Los pedazos siguen ahí, en manos de la gente. Simplemente, nadie lo cobra. Y el espacio se llena. Y el documento lanza una advertencia muy seria. El poder que no se ejerce siempre es ocupado por alguien más. Ese vacío no se queda vacío, lo llenan otros intereses. Inmediatamente. Élites económicas, grupos fácticos, poderes mediáticos que sí están organizados y sí saben cobrar sus propios cheques. Todo este marco teórico no lo presentan en el aire, ¿cierto? Lo conectan directamente con un concepto político específico. Sí, La revolución de las conciencias, que describen como el motor cultural de la Cuarta Transformación. efectivamente. La tesis es que un proyecto de cambio social no puede sostenerse a largo plazo solo con nuevas leyes o programas sociales. ¿Por qué no? Porque si la mentalidad de la gente, la cultura cívica, no se transforma a la par, dicen, los viejos vicios regresan. Entiendo, puedes cambiar las reglas del juego, pero si los jugadores siguen pensando y actuando con las mismas mañas de antes, el resultado final será muy parecido. Exactamente. Pero a ver, eso de revolución de las conciencias suena muy grande, casi etéreo. ¿Cómo lo aterrizan? ¿Cuál es el objetivo práctico de esa revolución? El objetivo es un cambio de paradigma cultural. Es dejar atrás una cultura cívica donde, según describen los textos, se normalizaba la corrupción como algo inevitable. El no pasa nada. Sí, el cinismo como si fuera inteligencia y un profundo desprecio por el pueblo. Y transitar hacia una donde se recupere la dignidad, el valor de lo público y la ética. Pero no como un discurso, No, como una práctica política cotidiana. una ética cotidiana. Eso implica que no se trata solo de la honestidad del presidente, sino de la del ciudadano en su día a día. Exacto. Se ejerce en cómo nos informamos, si compartimos o no una noticia falsa a sabiendas de que lo es. Claro. Se ejerce en cómo discutimos de política en la mesa, con respeto o con descalificaciones. Se ejerce en si participamos en la junta de vecinos o nos da flojera. Es llevar la ética del ámbito privado al público. Y esto me lleva a otra idea que desarrollan mucho, la democracia viva. Critican duramente lo que llaman democracia pasiva, Sí, que es esta actitud de ir a votar y luego desconectarse 6 años.
Dicen que eso es como endosarle tu pedazo del cheque en blanco a alguien y desearle suerte. En contraste, la democracia activa o viva que proponen es un estado de vigilancia y participación permanente. Implica seguimiento a las promesas, exigencia de resultados y crítica constante. Pero aquí también introducen un concepto clave, ¿no? Sí, el de la crítica responsable. Entiendo la crítica a la democracia pasiva, pero ¿es realista esperar que la gente mantenga un nivel de vigilancia constante? La vida cotidiana es demandante. Claro. Los documentos proponen cómo hacer esto sostenible para el ciudadano común, ¿o es más una aspiración? Plantean que no se trata de que cada persona se vuelva un auditor de tiempo completo. Se trata de cambiar el chip. Y la crítica responsable es el cómo. A ver, explícalo. Advierten sobre dos extremos tóxicos. Por un lado, la crítica que solo busca destruir, que no propone nada y su único objetivo es debilitar por debilitar. ¿Y por el otro? El apoyo ciego, el aplauso fácil, que renuncia al deber de vigilar. La crítica responsable, dicen, se ubica en medio. Es constructiva, se basa en datos y busca mejorar el rumbo, no descarrilar el tren. Y lo resumen en dos frases, ¿cierto? Sí, que son: apoyar no es callar y exigir no es destruir. Dentro de todo este esquema, también se toman un momento para ubicar a una figura como la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo encajan en un modelo que precisamente busca que el poder reside en el pueblo y no en un líder? Es una parte muy interesante porque intentan, desactivar el culto a la personalidad. La propuesta es tajante. Hay que enfocarse en el mensaje, no en la figura. En el mensaje. El texto dice, literalmente, un mensaje, no un Mesías. Plantean que su rol histórico no fue crear el poder del pueblo. Porque ese poder, según esta filosofía, siempre ha estado ahí. Exacto, sino nombrarlo, reivindicarlo y ponerlo en el centro del debate público. Pero en la práctica, los movimientos políticos a menudo se fusionan con sus líderes. Expliquen los textos cómo se puede separar el mensaje del Mesías, cuando la comunicación política moderna se basa tanto en el personalismo. Reconocen esa tensión y la forma en que proponen resolverla es centrando el legado no en la persona, sino en los principios que impulsó. ¿Como la honestidad, la austeridad? Sí, la honestidad como política de Estado, la austeridad como una ética de gobierno y sobre todo la idea de que el pueblo pone y el pueblo quita, materializada en la revocación de mandato. Y hay una advertencia contra la idolatría, muy directa. Usen la frase, la memoria educa, no idolatra. Es un llamado a aprender de los procesos, no a venerar a las personas. Al final, después de toda esta teoría, los documentos aterrizan en la pregunta del millón. ¿Y yo qué hago con esto? Claro. Porque si no, se queda en un ensayo muy bonito. Y el cierre es precisamente una llamada a la acción, pero una acción muy aterrizada, muy cotidiana. ¿Cómo cuáles? Las formas de ejercer el poder que proponen no requieren que te vuelvas un activista de tiempo completo ni que te encadenes a un poste. Son cosas que cualquiera puede hacer. Sí, las enumeran muy claramente. Primero, informarse con criterio. O sea, leer, comparar fuentes, dudar de lo que suena demasiado bueno o demasiado malo para ser verdad. Segundo, dialogar con respeto, sobre todo con quien piensa distinto. Tercero, votar de forma consciente, no por inercia o por el candidato más guapo. Cuarto, exigir rendición de cuentas, preguntar en qué se gasta el dinero público. Y una que es clave para nuestra era. No reproducir mentiras ni discursos de odio en redes sociales. Exacto. El principio que lo amarra todo es la última frase de esa sección. No necesitas un cargo, necesitas conciencia y comunidad. Es la síntesis de toda su propuesta. El poder no se ejerce desde una oficina en el gobierno, sino desde la conciencia informada de una persona que se sabe parte de una colectividad. Bueno, hemos desmenuzado este marco de pensamiento que le da una vuelta completa a la idea del poder. No es algo que se tiene por un cargo, sino una capacidad colectiva que o se ejerce o se abandona. Desde la metáfora de este cheque fragmentado que necesita unirse, hasta el llamado a una democracia más viva, más consciente. Menos de espectadores y más de protagonistas. La idea central con la que nos dejan estos textos es que el poder ciudadano no es un regalo que se recibe de los políticos. No, es una construcción del día a día, a través de acciones pequeñas pero coordinadas y sobre todo informadas.
No es un derecho pasivo, es una conquista permanente. Los documentos cierran con una afirmación que es casi un desafío. El poder ya está en tus manos. El reto es reconocerlo y ejercerlo juntos. Y eso, inevitablemente, deja una reflexión flotando en el aire. Si la clave para cobrar ese cheque del poder es unir los fragmentos con una conciencia colectiva, Ajá. La gran pregunta que queda es, en un ecosistema mediático y digital tan brutalmente saturado de desinformación, de burbujas ideológicas y de algoritmos diseñados para dividirnos, ¿cuáles son las herramientas reales y eficaces para construir esa conciencia colectiva sin caer en el intento en nuevas formas de polarización?